Muy buenos días, tardes o noches, cuando sea que estén viendo este videíto de contenidos. Bienvenidos a esta nuestra sesión 13, ya una de las últimas con respecto también a lo que es la teoría de cómo se redacta, ahora sí, el informe final de investigación, ya las secciones finales. Y para esta sesión entonces veremos el capítulo 5, ya, el capítulo que se llama discusión, veremos qué se discute, cómo se discute, es la idea. Y también la redacción entonces de la estructura que debe seguir, así como la del siguiente capítulo, conclusiones y recomendaciones. También en la parte final explico lo que es el trabajo final ya para este módulo cuarto, este último módulo de nuestro curso. Así que ahí vamos. Les decía entonces que hemos avanzado ya la parte de prueba de hipótesis, hemos dicho cómo se redacta, cómo se hace la prueba de hipótesis propiamente dicho. Bien, pero lo que estamos pidiendo ya como extra para este curso, otra vez, porque es parte del objetivo del curso y la sumilla, es el avance extra del proyecto. ¿Ok? Luego, el pasito más allá ya son los resultados, discusión y capítulo de conclusiones y recomendaciones. Esa es la idea central. Discusión, entonces, capítulo 5. Al igual que los otros capítulos anteriores del informe final, no hay una estructura rígida, no hay una estructura definitiva, pero sí hay que tomar en cuenta que algunas consideraciones para lo que es pues la redacción. En el fondo, ¿qué es entonces esta página, esta sección, este capítulo de discusión? Principalmente es esto, una oportunidad para comparar, contrastar y discutir el por qué, aquí faltaría agregarle, ¿no? Discutir el porqué de estos resultados o de los procedimientos que han hecho los otros autores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, obviamente, la tesis que vamos a hacer no somos los primeros. Regularmente, pues, ha habido mucha gente que ha investigado en estos temas o que ha hecho trabajos de investigación parecidos a los nuestros o con las mismas variables o con la misma población. Esa es la relación que hay entre los antecedentes y nuestra investigación. Los antecedentes que hemos puesto pues en este capítulo 2 de marco teórico son justamente eso, otros trabajos de investigación que han publicado otros autores, que pueden ser libros o que pueden ser tesis o que pueden ser artículos científicos. Normalmente un artículo científico es un resumen marquetero de un trabajo de investigación que ya se hizo, que ya se aprobó, que es más amplio, ¿no? Un artículo científico tiene el objetivo de comunicar ya el trabajo, la metodología y los resultados y conclusiones. Ese es el fondo de un artículo. Y el trabajo de investigación, el informe final propiamente dicho, ese ya contiene todos los detalles. Así que nuestro trabajo de investigación entonces lo vamos a comparar principalmente con esos trabajos de los antecedentes. La primera sección pues es la discusión en sí. Esta parte ya es para que ustedes redacten, es una redacción en párrafos. Más o menos estimo que en 2 páginas o a 3 páginas suficiente, no menos, ¿ya? Porque aquí la idea, como dice esta teoría, es justamente comparar, contrastar y discutir. ¿Ya? Discutir es el término clave. La idea de discutir es que si se ha dicho algo, ya tú das también tu opinión o comparas, como dice ahí, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice quién, con lo que dice otro investigador justamente que ha hecho una investigación similar. Y para eso son los antecedentes. En los antecedentes internacionales, nacionales, tú has escrito pues otros autores, otros títulos de tesis y has puesto sus objetivos, su metodología, pues sus resultados para esta sección. Exclusivamente es para esto lo que sirve esa sección antecedentes. Después que tú has hecho tu investigación, tú tienes tus propios resultados y ahora con tus resultados en la mano, tú vas a discutir, comparar, contrastar con los que hallaron las otras investigaciones, tanto las nacionales como las internacionales. A ver,
Si te dice, por ejemplo, ya en tu trabajo de tesis, si tu tesis te ha salido pues positiva en el término de que se ha aceptado la hipótesis y tú has demostrado que existe relación entre las variables, tú vas a redactar algo así como que, bueno, se encontró relación entre las variables al igual que en las investigaciones de, y allí tú tienes que escribir la referencia, la cita bibliográfica a los trabajos de los antecedentes. Si el trabajo del antecedente es, qué sé yo, apellido Marcos, del año 2013, se encontraron resultados similares a los de Marcos, entre paréntesis 2013, eso es la cita de referencia de fuente bibliográfica, ¿ya? En el sentido de que se halló correlación entre las variables. No solamente con lo que son las hipótesis, también los resultados porcentuales o los resultados intermedios que tengas. Por ejemplo, hay una tesis entre ustedes que hace pues la comparación de las características físicas de un ladrillo con PET, un ladrillo con materiales pues reciclados. Y la idea pues es que él va a tener sus resultados y al final de esto va a poder decir, ¿no? Se halló correlación entre las variables igual que las otras investigaciones de los antecedentes. Y les ponen, le escriben cuáles investigaciones. No les digas como las investigaciones que están en los antecedentes, eso solamente no. Una por una, puntualmente. La investigación de, y de tal. Ya, tienes que escribir las citas referenciales de las investigaciones a las que tú estás comparando. Pero bueno, a lo que iba. También van resultados intermedios. Por ejemplo, se encontró una buena permeabilidad ya en el ladrillo PET, qué sé yo, un ladrillo con materiales reciclados. Al igual que las investigaciones de tal y tal. Pero de repente no se halló una buena, qué sé yo, resistencia, una buena sismoresistencia, qué sé yo, en la estructura que se hizo con ese ladrillo. Contrario a los resultados de la investigación de, y allí citas nuevamente otras investigaciones de los antecedentes. Esa es la idea, comparar, contrastar, discutir, ¿ya? Pese a que las investigaciones de tal, ya la cita bibliográfica, encontraron correlación en las variables. En esta investigación no se encontró correlación, por ejemplo, entre la dimensión tal y la variable tal, y comienzas a explicar. O de repente pues recogieron las opiniones de los trabajadores y prefirieron trabajar con el otro material, en otro tipo de investigación, ¿no? Contrario a los resultados obtenidos en la investigación tal. Eso es lo que se hace allí, ¿ya? Comparar, contrastar, discutir, y se redacta, se escribe en párrafos, es una prosa. Ya no me pongan oraciones simples, no me pongan, bueno, se encontró correlación al igual que el resultado de tal. No, hablen más, ya, y también pues pueden poner su opinión, también es el momento, ¿no? Encontramos resultados diferentes de la investigación de tal, lo que puede deberse a que se compararon realidades distintas, otros tipos de obra, otro tipo de construcción, o se analizaron variables similares pero distintas en sus dimensiones, qué sé yo. Escriban, redacten, ¿ya? Y opinen también por qué se dan esas diferencias de repente entre los antecedentes y los resultados que han encontrado ustedes. También nos dice que es momento para reconocer debilidades, limitaciones y fortalezas del estudio. Pueden describir en alguna sección que no se han analizado otras variables que es posible que otros teóricos puedan considerar debido a la limitación de recursos para el presente estudio, qué sé yo. O también de repente pues de reconocer que se han analizado pocos elementos en la muestra debido a las limitaciones de recursos, del tiempo y de lo que sea. A contrario de lo que hizo la investigación del autor tal, que sí investigó más, ¿no? De repente mi muestra son 10 o 12 obras, ya, o 10 o 12
kilómetros, qué sé yo, de una carretera o de un puente o de un cauce de un río. En cambio, la investigación tal analizó pues 10, 15, 20 kilómetros de lo que sea, y obviamente tiene pues mayor relevancia si ha utilizado una muestra más grande. Ya, esa es la idea. Después también enmarcar los resultados dentro del contexto y evitar sobredimensionar. Aquí es momento para poner paños fríos. ¿Por qué? Porque tú en tu investigación vas a decir normalmente que existe correlación entre las variables. Muy bien. Y muy fácil es generalizar. Como en esta obra, como en este territorio, como en este terreno, como en este tipo de construcción, una o dos, o como en el análisis de las opiniones de ¿cuántos? 10, 15, 100, 1000 personas que has recopilado. Se halló correlación entre las variables. No puedes decir que en absolutamente cualquier realidad o en todo el mundo va a pasar lo mismo. No te vayas muy arriba. La idea de una investigación es que está centrada, enfocada en una realidad pequeña, ¿ya? Y considera pues que es una realidad pequeña lo que has estudiado, porque tú tienes una muestra, ¿ya? Una muestra pues de 10, 15 elementos, o de repente un poco más, 100, pero eso no es nada ante lo que es el universo completo, la totalidad de obras en el mundo, la totalidad de obras en el Perú, o la cantidad de carreteras, la cantidad de terreno, la cantidad de kilómetros del río completo que estás analizando, de contaminarse o no. Estás analizando un pequeño pedazo, ¿ya? Aquí es momento de decir que estos resultados se enmarcan y son útiles en la realidad estudiada, lo cual puede diferir del total o si tuviéramos una muestra mayor, ¿ya? Es el momento de decir esas cosas aquí. ¿Qué más? En relación a los resultados, aquí dice que en la discusión se interpretan estos resultados, no se repiten simplemente. Se encontró un 80% de resistencia, se encontró una buena resistencia a la compresión, qué sé yo. Ya, muy bien, ¿y eso qué significa? Lo cual significa que el ladrillo PET, en el ejemplo que decía, puede ser utilizado para estructuras sismo resistentes en construcciones de vivienda, pero de repente no es adecuado para edificaciones, qué sé yo, de más de 15 pisos, 20 pisos, o con un propósito industrial, qué sé yo. Opinen también, ya, en base a los resultados, qué significa ese resultado. No me digas simplemente, bueno, se alcanzó el 10% de satisfacción. ¿Y eso qué? Eso significa que el otro 90% no está satisfecho, lo cual es un índice muy bajo y desalienta para la utilización de ese tipo de tecnología o de técnica. BIM, por ahí había una de ese tema, para este tipo de análisis. ¿Qué sé yo? Esas cosas hablo. Y explica pues los resultados y compáralos con el conocimiento previo, es decir, con los antecedentes. Otra vez, tenemos resultados, tenemos una interpretación de los resultados y otra vez habla y di, lo cual es distinto a lo que dice el autor en su investigación tal, y pones una allí de los antecedentes internacionales o nacionales, ¿ya? O ya simplemente comienzas a discutir, como decía la diapositiva pasada, lo cual es distinto, o es semejante, o es muy parecido, o es igual, o resultados superiores, se encontró mejor calidad, se encontró peor calidad, y opina. Y eso puede deberse al reducido número de muestra, o a la calidad de los elementos materiales que se usaron, o qué sé yo. Ya, es el momento de discutir y sacar todas esas cositas allí. La discusión debe tener coherencia, dice, y tú lo que vas a hacer es descubrir si es coherente o es contradictorio los datos que has obtenido, en primer lugar, ¿no?
Si ha sacado pues que tiene una buena sismo resistencia, quiere decir que es posible utilizarse para edificaciones, para estructuras ya de mayor envergadura, qué sé yo. Ya, si tú has encontrado que no es adecuado usar esa técnica, que si utilizo técnica me demoro más que con la técnica tradicional, debes indicar eso. Ya, si salen resultados contradictorios, bueno, simplemente refiere y di que pese a que parecen contradictorios, es lo que se ha hallado en la realidad en la muestra hallada. Y ya, y listo, ¿no? Estás cerrando la realidad de estudio y estás diciendo, para mí ha sido contradictorio, pero de repente si otra persona lo hace en mejores condiciones, de repente sale mejor. No sé. Otro dice que debes evaluar y calificar las implicancias de los resultados con respecto a las hipótesis. Como este es un paso previo a las conclusiones, tú ya debes ir, por así decirlo, recogiendo, enfilando, ya marcando el caminito con respecto a tus hipótesis. Si tú has dicho ya que en tus hipótesis que existe relación entre las variables, correcto. En tu discusión ya vas indicando. Se obtuvieron estos resultados, los cuales son similares a la investigación de tal, la cual sí halló una correlación entre las variables, aunque con un p-valor menor, lo que significa que mi investigación también es factible de indicar que se aceptaron las hipótesis. O sea, vas recogiendo para lo que es al final, en la sección siguiente de conclusiones, es decir, se aceptaron las hipótesis, bravo, en base a los resultados que se obtuvieron. Aquí ya vas mencionando. No dices de frente, hay que aceptar las hipótesis porque hubo un p-valor tanto, no. Aquí lo que se hace es ir, como te digo, enfilando, recogiendo, señalando el caminito, lo cual es posible que nos muestre una aceptación de hipótesis, lo cual sería lógico si encontramos una correlación entre las variables. Esto de sugerir nuevos conocimientos, esto es preferible que no lo hagan aquí. Esto de sugerir nuevos conocimientos y toda la cosa, esto mejor háganlo en lo que es, hay una sección que se llama recomendaciones, que viene después de las conclusiones. Allí sugieran todo lo que sea. Ya ahí pueden sugerir otras cosas, vamos a verlo también de aquí a unos minutos. Lo que son las recomendaciones, ese sería su momento. Aquí no. En esa sección de discusión simplemente es la comparación, la contradicción y el comparar resultados con las investigaciones de los antecedentes nacionales y los internacionales. No se olviden. Y las últimas recomendaciones para esta sección de discusión son que no se deben repetir, dice, en detalle los resultados, sino discutirlos. Es decir, no vas a detallar, ¿no? En la pregunta 1 del cuestionario se halló un 80% que están de acuerdo, un 40% que sí, que no. Eso no. Sino, el propósito es discutirlos. El propósito es decir que en mi investigación se halló el resultado del 40% en contradicción o de similar manera o de forma muy distinta a la investigación de tal autor, en que se halló un porcentaje menor, mayor, igual, qué sé yo, lo cual puede deberse a esto o lo otro. Eso es discutir. ¿Ya? No simplemente copiar y pegar resultados, eso no. Deben relacionarse, dice, los resultados con los otros estudios. Y también pues un agregado de tratar de decir por qué se halló eso, ¿no? Pudimos haber arribado a este resultado debido a que las condiciones de mi estudio fueron distintas, o porque el enfoque mío fue cuantitativo y el otro fue cualitativo, o de repente porque el tamaño de muestra mío es mayor, menor que la otra investigación. Esas cositas van ahí. A ver, vamos a dar unas ideas. Vamos a utilizar el ejemplo aquí de la tesis del compañero Palacios. Análisis cualitativo y zonificación vulnerable. Se hace un análisis y se dice,
¿Es una vulnerable o no es una vulnerable algunas estructuras en este colegio? Sus hipótesis son: existe relación entre el análisis y la zonificación. Y luego obviamente está el mismo jueguito con lo que son las dimensiones de las variables. Análisis cualitativo la primera variable, y los demás son dimensiones, ¿no? Exposición al peligro, fragilidad al peligro y resiliencia al peligro. Ya eso es obviamente la variable contra las dimensiones de esta otra variable. Bueno, esos son sus hipótesis. Así que en su marco teórico va a tener tal igual como todos ustedes antecedentes. Y por eso les decía en sus revisiones que los antecedentes deben decir algo. Algunos de ustedes simplemente pues me han copiado el autor, el título de la investigación, y se hizo la investigación así, para relacionar las variables. Muy poco. Ya, si no han puesto nada, ya nada de desarrollo en lo que es pues los antecedentes, no van a tener nada que discutir. Por ejemplo, este antecedente que me pone, ahí está el autor, su título y toda la cosa. De la evaluación realizada a gran escala, dice, se han comparado zonas en las que se han detectado diferentes grados de vulnerabilidad ante un evento sísmico. Ya, que la herramienta es muy útil y toda la cosa. Ya, ¿y qué más? No te dice pues porcentajes, zonas, ni si es un estudio correlacional, ni si se ha hallado correlación entre las variables, los p-valor, nada de eso. Ya, no sé si estará en la siguiente página, no lo he revisado bien, pero si tienes algo así, ya, lo mejor es que vayas otra vez al antecedente y lo completes. Lo ideal de un antecedente es que expongas pues lo que son su metodología, es decir, es un estudio descriptivo, comparativo y de enfoque tal, de nivel tal, qué sé yo, que se sepa qué tipo de investigación es, ya, su metodología. Población y muestra, qué población ya ha determinado el estudio del antecedente, qué muestra está tomando. Resultados, qué resultados obtuvo, ya, los porcentajes que obtuvo y toda la cosa. Y también sus conclusiones, que son otro asunto. Recuerden, los resultados son básicamente números, ya, números en cuestiones pues de cuestionarios, en cuestiones de ficha técnica, porcentajes y toda la cosa. Pero las conclusiones van a ser pues un párrafo, va a ser una redacción, una interpretación de esos números en base a las hipótesis que han planteado. Eso es. Si no te dice nada del antecedente, no vas a tener nada que discutir. Aquí, lo único que podría decir, si es que está hasta allí nada más la redacción de este antecedente, es que se encontró relación entre el análisis cualitativo que se hace para determinar una zonificación vulnerable, ¿ya? Y se detectaron diversos grados de vulnerabilidad, al igual que el estudio de Maldonado, Chivo y Gómez en el año 2007. Quienes hallaron zonas propensas a sufrir daños ante un peligro, ya así más o menos sería la redacción. Por lo que se coincide ya con su recomendación de realizar intervenciones ante las entidades locales para lograr una mejor planificación. Esa sería el hilvanado de la idea de una partecita de la discusión. Y obviamente va a tener que mencionar también a todos sus antecedentes. Ya les dije en sus revisiones que normalmente piden pues 5 antecedentes internacionales y 5 nacionales. Hay algunos asesores, algunos jurados que están pidiendo incluso antecedentes locales, ya referidos pues a la zona de estudio. No sé quién les tocará a ustedes y qué les pedirá más. Pero la idea de la discusión es eso, ¿ya? Y puedes indicar, ¿no? Aquí mis resultados resultan de mayor relevancia puesto que ya el estudio de Maldonado, Chivo y Gómez se hizo en el año 2007 y el mío es mucho más actual, realizado en el presente año 2020, qué sé yo.
que puede cambiar por el tema de la tecnología o nuevas técnicas introducidas en la construcción. Así. Esas cosas son las que tienen que discutir en esta sección. Otro ejemplo. Vamos a usar la tesis entonces del Reglamento Nacional de Edificaciones y la vulnerabilidad sísmica. La idea es relacionar si se ha hecho caso o no a las cuestiones de este reglamento y la vulnerabilidad obtenida en las edificaciones. Ya, tesis de su compañera Ramírez. Dice, sus hipótesis. Existe relación entre la norma E70 y la vulnerabilidad sísmica. Bueno, les recomendé siempre que le cambie entre el cumplimiento de la norma, pero no me hizo caso, ni modo. Las específicas las ha planteado de forma similar, ¿ya? Aspectos constructivos y vulnerabilidad sísmica. Y falla estructural y vulnerabilidad sísmica. Es decir, son las dimensiones de esta variable norma 70 contra la otra variable. ¿Ya? Solamente dos hipótesis específicas. Y lo que tiene que hacer entonces es discutir. Voy a ver la primera página de antecedentes. Bueno, le ha copiado bastante, al menos de esta investigación de Segura. Ya, el autor Segura del año 2015. Evaluación de la amenaza sísmica en municipios. Va por ahí el estudio. Y ha apuntado cosas como que se concluye que es importante tener la fuerza destructiva de los sismos, tener presente, ¿no? La fuerza destructiva de los sismos. No solo dependerá de la aceleración, sino del tipo de suelo, duración y réplicas. Generar estudios, eso es una recomendación. Debió redactarlo más o menos como el estudio recomienda generar estudios. Algo así. Los acontecimientos terremotos confirman la importancia del peligro sísmico. Ya, y seguramente hay otra página donde habla un poco más, que da más cuestiones ya para discutir. Con lo que veo acá, lo único que podría discutir más o menos es decir, que en el presente estudio realizado pues en Perú en el año 2020, ya se ratifican las consideraciones del autor Segura del año 2015, quien en su investigación recomienda tener presente la fuerza destructiva de los sismos y que también se deben considerar los tipos de suelo, duración y réplicas. Además, el presente estudio sirve ya como una extensión del estudio de Segura, debido a que recomendó generar estudios con respecto a la zonificación sísmica, y la presente es un esfuerzo de hacer lo mismo en la calle Ramón Castilla, ¿no? En la calle Ramón Castilla. Así como los estoy relatando, esa debe ser más o menos su redacción. Discutir mis resultados, lo que yo he hecho, y contrastarlo con lo que hicieron los demás investigadores en los antecedentes. Y ese es uno, pues. Recuerden, les estoy diciendo que normalmente piden 5-5. Así que absolutamente todos los antecedentes deben ser discutidos. Tanto los nacionales como los internacionales. Que no se les olvide ninguno. Porque la idea de tener en antecedentes es que se discutan al final. Y si no se mencionan, ¿qué pasa? Están ahí por las puras. Así que no se olviden de discutir absolutamente todas las investigaciones, siquiera algo pequeñito. Si no han encontrado más datos de lo que dice el antecedente, por último menciónenlo, ¿no? Se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de que existe relación entre las variables, al igual que el estudio de Segura. Y listo, ya lo mencionaste, siquiera de refilón, pero ya está allí en tu redacción. Eso es lo que se requiere. Pasamos ahora a las conclusiones. A ver, el siguiente numeral, porque es el mismo capítulo, acuérdense, ya, discusión, conclusiones y recomendaciones son el mismo capítulo, pero es otro numeral. Las conclusiones se redactan así como una lista. ¿Cómo como una lista? Como están viendo en la diapositiva. Aquí sería, le ponen pues una viñeta, ya, un punto, un guión, lo que quieran, ¿ya? O un número
De repente hay jurados asesores que te dicen, no, la conclusión debe ser 1, 2, 3. No se peleen con ellos, nuevamente háganles caso en todo. Ya, yo les recomendaría una viñeta simplemente, y aquí debe redactarse entonces las conclusiones de tu estudio. Ya, aquí simplemente hay que decir que las conclusiones deben sacarse de tus resultados. Si tus resultados pues han dado positivo, has hecho la prueba de hipótesis, has sacado un buen p-valor menor a 0,05, has relacionado las variables, allí va. ¿Ya? Y las conclusiones normalmente, generalmente, son la misma cantidad de tus hipótesis. Es decir, si tú tienes una hipótesis general y dos hipótesis específicas, son entonces 3 hipótesis en total, deben haber 3 conclusiones. ¿Ya? Ese es un criterio general. Igual pueden haber otros asesores o otros jurados que te digan, no, con más conclusiones. Bueno, lo normal es que al menos te pidan las mismas cantidad de conclusiones que cantidad de hipótesis que hay. ¿Ya? Y la idea es indicar pues que se demostraron las hipótesis, ¿no? Y va a bastar con decir pues se halló correlación entre la dimensión de la variable tal y la dimensión tal, ¿ya? Lo cual significa, y dan la interpretación. Esta es la parte, por así decirlo, explicativa de tu trabajo. Ya se dieron los números, ya se dieron las fórmulas, y ahora tú tienes que dar respuesta a tus problemas. Recuerda que tus problemas son la misma cantidad ya que los objetivos, y son la misma cantidad de las hipótesis. Las conclusiones dan la respuesta final de la investigación. Así que aquí debes decir, se halló, se encontró, se determinó que existe relación entre las variables, o existe relación entre la dimensión de la variable tal y la variable tal, coma, lo cual significa, ¿qué cosa? Ya, por ejemplo, en la investigación esta de los ladrillos PET, existe relación entre las variables, pues, que lo cual significa que es posible utilizar ladrillos PET ya correctamente para una edificación sismorresistente en cuanto a viviendas o en cuanto a lo que sea. Esa sería una conclusión principal. Una conclusión debe tener mínimo, debe tener al menos 2 líneas, máximo yo estimo unas 5 líneas, demasiado todavía. Y hay que decir, como les explicaba, la respuesta a las preguntas que se han formado en los problemas, que son principalmente las hipótesis. No nos vayamos más allá. Por ejemplo, dice que hay que inferir o deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o presuponen. Bueno, es lo que les decía. Se hallaron los resultados, el p-valor es tanto, entonces ya se concluye en la investigación que ahí escriben la interpretación, qué significa, qué consecuencias trae que ustedes hayan demostrado esa hipótesis. Y aquí se responde, dice, la pregunta de la investigación o los problemas. Por ejemplo, en estas hipótesis, ya este es de Palacios, ¿no? Aquí está. Análisis cualitativo y zonificación vulnerable. Pongamos el ejemplo de que halló pues correlación entre ya sus 3 hipótesis específicas y por lo tanto se acepta su hipótesis general. Las conclusiones van, en primer lugar, desde las hipótesis específicas, desde aquí. ¿Por qué desde aquí? Porque vamos a ver que es lógico que si tú has demostrado que existe relación con la dimensión 1, con la dimensión 2 y con la dimensión 3 de la variable, entonces en consecuencia o después de haber dicho esto, recién tú puedes decir y concluir que sí existe relación entre las variables. Porque acuérdate que en específicas tú vas a ver una dimensión
dimensión es esta, dimensión esta, dimensión esta, con una de las variables. Y al final tú vas a concluir que como tiene relación entonces con estas dimensiones de la variable, entonces ergo sum, entonces sí, la variable tiene dimensión con la otra variable. Esa es la idea de las conclusiones. Así que tu primera conclusión, tu conclusión 1, va a ser tu hipótesis específica 1. ¿Ya? Se halló correlación entre la variable análisis cualitativo y la dimensión exposición al peligro de la variable zonificación vulnerable en las estructuras de la institución educativa 20986 San Martín de Porres Amay, Huacho, coma. Debido a que se halló un p-valor igual tal, el cual con lo cual se demostró dicha hipótesis, punto, seguido, y allí puedes escribir lo cual significa que, y allí le agregas, ¿no? Que es muy importante revisar esta sección de exposición al peligro, cosas así, aunque eso también estaría de más. Con que relaciones que se hizo pues esta demostración de hipótesis y eso significa ya que se ha aceptado la hipótesis, basta y sobra. La siguiente conclusión, la conclusión 2, igual. En el estudio se determinó que existe relación entre la variable análisis cualitativo y la dimensión fragilidad al peligro de la variable zonificación vulnerable en las estructuras de todo esto. Puesto que se determinó un p-valor igual a tal, ya con lo que se demostró dicha hipótesis. Ya. Igual con la hipótesis específica tercera y todas las que haya, ¿no? He visto una investigación que tiene como 9 o 8 específicas. Provecho con la demostración de hipótesis y provecho con todas las conclusiones y discusiones que tienes que hacer. Muy bien. Y al final, la última conclusión va a ser justamente la que va a decir, en concreto, se halló correlación entre las variables de estudio, análisis cualitativo y zonificación vulnerable, coma, bueno, después de todo esto, ¿no? En la estructura educativa y toda la cosa, puesto que se halló relación entre en la variable de análisis cualitativo y en la totalidad de dimensiones, esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, de la segunda variable, o de la variable dependiente. Ya ve cómo acomodas la redacción. Esa es la idea. Decir entonces, tu estudio finaliza, concluye, diciendo que tus hipótesis estaban bien o estaban mal. En el caso de que no se haya correlación, de que tus resultados resulte pues un p-valor mayor a 0,05 y no se demuestra relación, ya te dije, no hay ningún problema. En tus conclusiones pones, no se halló relación entre el análisis cualitativo y la dimensión exposición al peligro. Aquí sí se halló, sí se halló. Aquí no se halló, no se halló. Y al final, ¿cómo es? Bueno, lógicamente el tema es, zonificación vulnerable tiene 3 dimensiones, correcto. Si aquí no se halló relación, acá sí se halló relación y aquí no se halló relación, por ejemplo, ¿cómo hacemos? ¿Se halló o no se halló relación? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si esta variable se compone de 3 elementos y uno solo está relacionado con la otra variable, eso quiere decir que esta sí va a variar en función de la otra. Aunque sea poquito, aunque sea pequeñito, aunque sea muy baja la relación, sí la hay. Ya, es decir, si es que tú vas a analizar ya la relación de esta variable con las otras 3 dimensiones de la otra, si encuentras al menos una que se relaciona, sí hay relación entre las variables en sí. Distinto es si no hubiera ninguna. Si no hubiera ninguna, allí sí no hay relación entre las dos variables dependiente e independiente. Esa es la idea. ¿Ya? Ten presente eso.
Regularmente, pues, al menos una de ellas resulta positiva y regularmente se puede decir que sí se halló relación entre la variable, coma, puesto que se halló correlación con la dimensión fragilidad del peligro, por ejemplo. Esa es la idea, de explicar si existe o no existe correlación entre las variables y cómo han sido demostradas o no tus hipótesis. Esas son las conclusiones. El otro ejemplo, en esta tesis entonces, relación entre la norma y la vulnerabilidad sísmica. Y lo que ve pues son justamente dimensiones, aspectos constructivos, es una dimensión de esta variable, y falla estructural también es una dimensión de esta variable, y es la otra variable, vulnerabilidad sísmica, la que estamos comparando. Aquí tú vas a concluir primero con las hipótesis específicas y vas a decir, se halló correlación entre la dimensión aspectos constructivos y la variable vulnerabilidad sísmica en las viviendas de la calle Ramón Castilla, pues se determinó con la prueba estadística, aquí no me acuerdo si era cualitativo o cuantitativo, la que sea, con la prueba estadística de chi cuadrado, por ejemplo, si corresponde, un p-valor tal igual a tanto, por lo que se demostró la hipótesis. Ya está. Aquí también se halló correlación entre la dimensión falla estructural, ¿ya?, de la variable cumplimiento de la norma E70 y la variable vulnerabilidad sísmica, etcétera, todo esto, ¿ya? Lo cual significa que se encontró un p-valor con significancia estadística. Ya acomodan ya ustedes ese tipo de redacción. Y la tercera conclusión va a ser, por lo cual, además, o también, o en consecuencia, cualquier ¿cómo se dice?, conector de estos, puedan poner, pues, se determinó, se halló que existe relación entre las variables dependiente y la dependiente de estudio, es decir, existe relación entre el cumplimiento de la norma E70 y la vulnerabilidad sísmica en las viviendas de la calle Ramón Castilla. Ya está. Esas son las conclusiones. Son una lista principalmente de cómo ha salido pues la demostración de sus hipótesis, tanto las específicas primero y como conclusión final la general. Eso es, salvo mejor parecer de sus asesores y de jurados, como siempre les digo. Y la idea de esto es que entiendan que es un momento de esto de la discusión para, ya por así decirlo, comenzar a interpretar más cuál es el significado de su trabajo, de lo que han hecho. Lo más común, lo normal, es que tengan la idea de que van a hacer esta investigación para obtener su grado, ¿no? Y es cierto, es el objetivo personal que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Avanzar profesionalmente. Pero entiendan que ese trabajo de tesis es una investigación científica que va a aportar en el sentido de lo que han puesto en su justificación, ¿no? Van a ampliar los conocimientos, van a ampliar una base práctica o van a querer resolver un problema de la realidad con esa investigación. Ese es el fondo final. Sería muy egoísta que en la justificación de la tesis pongamos, bueno, esta tesis se justifica porque me obliga a la universidad y porque yo quiero mi título. No, no es el centro de una investigación, sino que ya ustedes han visto seguramente pues los temas ya filosóficos de lo que es la investigación científica y va principalmente al tema del conocimiento, de que la humanidad gane, conozca algo más de la realidad. Ese es el fondo principal de las investigaciones. Así que en las discusiones vamos a, otra vez, comparar, contrastar con otras investigaciones anteriores, con lo que se ha hecho. Conclusiones y recomendaciones entonces. Esta es una de las últimas secciones. La idea de esta parte no es brindar, pues, como fueron las secciones anteriores, resultados, contrastación de hipótesis. No es el propósito dar un detalle supremo de lo que se encontró,
sino por el contrario, ¿cómo se dice? El fondo de esta sección es comunicar, brindar claramente qué pasó en esta investigación. ¿Ok? Sí, tiene que ver con resultados, por supuesto, ¿ya? Pero la idea es interpretar, traducir a la persona que está leyendo por encima de repente tu investigación o rápidamente la investigación, o que ya ha visto todo detalle, ha revisado los números y todo lo demás y quiere la conclusión, quiere saber qué significa entonces esto. Ya me diste un porcentaje, ya me dijiste que esta variable, el valor de esta variable fue este, de la otra, que se encontró correlación, ya. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ok? ¿Qué se redacta aquí? Bueno, en conclusiones, no te diré que no hay una estructura porque sí la hay, ¿ya? La idea es, como dice acá, deducir las verdades o, en otras palabras, lo que se ha demostrado, lo que se ha encontrado en tu investigación, ¿ya? Y lo principal es responder a las preguntas de la investigación. O sea, en el proyecto lo primero que haces es describir la realidad problemática, este es el problema, y luego lo que haces es estructurarlo, formularlo. La formulación de los problemas de la investigación son preguntas que tú te haces y que con tu investigación vas a encontrar el resultado. ¿Ok? Si tú preguntas, ¿existe relación? ¿No existe relación? ¿Qué relación existe? ¿Se encuentran relacionados? Aquí en las conclusiones tú vas a responder si se halló correlación, si se encuentran correlacionados o no están asociadas las variables. Igual, preguntaste en tus problemas qué nivel o qué estado nutricional tiene la población. Aquí ya tú respondes y dices, la población tiene este estado nutricional. ¿Ok? La gran mayoría en un tanto por ciento, aunque por eso, o sea, no deberían darse porcentajes, sino concluir, ¿no? Pero si tu investigación es descriptiva y se basa en demostrar tu hipótesis o simplemente es dar los resultados, vale que en tus conclusiones haya porcentajes, ¿no? Pero si ha sido de relaciones, no des porcentajes aquí. Se encontró que existe asociación entre las variables con significancia estadística, ya. Aquí puedes decir, ¿existe relación entre las variables? Sí, existe relación entre las variables tal y tal. Igualito. ¿Qué vas a responder? ¿Cuáles van a ser las temáticas de cada una de las conclusiones? Cada uno de los problemas, ¿ok? Tienes un problema general, vas a responder el problema general. Tienes problemas específicos, con cada conclusión vas a responder esas preguntas de los problemas específicos. Por ejemplo, ¿no? Tienes un problema general. ¿Existe relación entre los hábitos alimenticios y el IMC de las personas? Sí, una conclusión, sí existe correlación. ¿Existe relación entre los hábitos alimenticios y el perímetro abdominal de las personas? O otra conclusión, sí existe relación. Y tan simple como eso, ya tienes al menos 4 conclusiones en una investigación correlacional. ¿Cuáles 4? Bueno, yo digo 4 porque es el estándar de un problema general y al menos 3 problemas específicos. Pero no hay problema si hay 2 específicos, ¿eh? No hay ningún problema. Y ya está, esas serían las conclusiones, tan simple como eso. Algunos asesores te dan el ok, suficiente, ya está. Se respondieron las preguntas de los problemas generales y específicos y ya está. Hay otros asesores que te dicen, no, pero traduce entonces, pues, como dice la teoría, porque lo central de una investigación es que se comunique. Como dice esta sección, se tienen resultados, pero no se debe repetir información de los resultados. Y en los resultados, ya en la contrastación de hipótesis, ya tú dices se demostró la hipótesis, ¿no? Pero la idea es, ya hablando de lo que debería hacerse, es con un lenguaje menos técnico dar los mensajes claves. Es decir, una conclusión correcta, formal, ya fuera del ámbito de una tesis para obtener un grado, debería señalar
En la presente investigación se halló relación entre las variables, lo cual indica que la población de estudio tiene hábitos alimenticios negativos que brindan una alta tendencia al sobrepeso y la obesidad. Esa sería una conclusión correcta. Traducir los números, la demostración de hipótesis que hiciste, en lo que realmente significa, en la realidad para el problema. Pero volviendo al tema práctico, al tema de este curso, lo que he visto en Faustino y lo que he visto que es lo que piden los asesores y los jurados es simplemente que se respondan las preguntas de la investigación. Tienes un problema general, tienes una conclusión que responde al problema general. Problemas generales. ¿Existe correlación entre las variables? La conclusión 1 sería: el presente estudio encontró relación entre las variables tal y la variable tal. Ya está. Tienes 3 problemas específicos, 3 conclusiones más que te digan: se encontró no relación entre el problema específico 1, la otra, se encontró no relación entre lo que dice el problema específico 2, etcétera. Todos los problemas específicos que haya. Por eso es que siempre te dicen, ¿no? Mientras más específicos hay, más compleja es su investigación. Yo recomiendo que sea la menor cantidad posible de específicos, pero al menos 3. ¿Para qué? Para que se vea entonces que sí se ha hecho una adecuada, una correcta definición de variables. Pero otra vez, eso depende de criterios. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Las conclusiones entonces regulares, formales de una investigación, de un libro o de un trabajo que sí pretenda aportar conocimiento, sería lo que estoy mencionando aquí en pantalla. Un lenguaje menos técnico con un mensaje clave para la audiencia. Encontramos este resultado y esto hace que se demuestre la hipótesis, no, que realmente se deba prestar atención en la relación entre estas variables, entre esta enfermedad, entre estos resultados, o que resulta, por así decirlo, factible, ¿ya? Que se tomen en consideración los resultados para algún nuevo tratamiento, etc. Eso serían conclusiones correctas. Pero ya en un trabajo de grado, como el que están afrontando ustedes, a mi parecer, y sabiendo que estamos en Faustino, va a bastarle a los asesores y a los jurados que tú respondas las preguntas de la investigación, tanto el general como las específicas. Y el último numeral, al fin, sí, el último, sí, las recomendaciones. Las recomendaciones son principalmente, pues, al igual que las conclusiones, son una lista, también pónganle su viñetita, conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3, como les pide el jurado, o una viñeta simplemente, en la que lo normal también es que haya la misma cantidad y se refiera lo mismo, ¿ya?, de las conclusiones. Si por ejemplo la conclusión 1 pues ha sido en esta investigación de ejemplo: existe relación entre los aspectos constructivos y la vulnerabilidad sísmica, entonces una recomendación llega a ser pues un consejo, ya en base a los resultados, el desprendimiento natural de las conclusiones, ya significa que si la conclusión 1 es que existe relación entre esos aspectos y la vulnerabilidad, la recomendación 1 tiene que ser al respecto de esta hipótesis y se puede recomendar, ¿ya?, debido a que se encontró correlación entre los aspectos constructivos y la vulnerabilidad sísmica, se recomienda que al diseñar una vivienda o un proyecto de edificación se ponga especial cuidado pues en la elección de materiales, de técnica y en la contratación de los obreros y supervisión técnica, etc. Eso es, allí ya pueden desplayarse. No hay un mínimo, no hay un máximo de líneas, pero sí la idea es que sea un solo párrafo, ya un solo numeral, una sola viñeta por cada conclusión. Si estamos hablando de la conclusión 1, todo lo relacionado, todas las recomendaciones
que salen, que se desprenden de esta conclusión 1, van allí en la recomendación 1. En algunos trabajos dice las recomendaciones van unidas en un solo título. No, esto no es recomendable, ¿no? Aquí quiere decir que te dan la posibilidad de que sea un solo párrafo. Ya, un solo párrafo, todas las recomendaciones como una redacción, como una conversación o como un epílogo a tu investigación. No. He visto que aquí en Faustino están pidiendo, como les explico, viñetas, numerales. Y lo que varía principalmente son la cantidad de recomendaciones. Algunos te dejan recomendar a la loca, hacer esto, hacer lo otro y toda la cosa. Y otros sí se ciñen directamente a que cada recomendación es consecuencia de tus conclusiones. Recomendación 1 en base a lo que dijiste en la conclusión 1. Recomendación 2 en base a lo que dijiste en la conclusión 2. Eso sí están pidiendo regularmente. Salvo ciertas excepciones que siempre hay. ¿Qué cosas puedes recomendar? Bueno, normalmente son, si es que has hallado correlación entre dimensiones o variables, decir pues que se preste mayor cuidado, que se tome un mayor tiempo para el análisis, que se generen nuevos estudios para evaluar principalmente pues tu tema, ¿no? La resistencia del suelo o la idoneidad del material que se está usando, que se generen otros estudios de investigación para ver si la realidad que tú obtuviste aquí en tu estudio es similar en otros lugares, en otros sitios o con otros tipos de materiales. Esas cosas puedes recomendar, ¿ya? Y con esto finalizamos entonces lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6. Ya, como han visto, son cuestiones principalmente de cómo se redactan, qué orden, qué recomendaciones se pueden dar, porque no hay propiamente dicho un esquema ya que se deba cumplir más allá del nombre de la sección y del número de la sección, ¿ok? Entonces, lo que resta para la siguiente simplemente es un recordatorio, porque también ya lo vimos al momento de ver cómo se termina el proyecto de investigación, es sobre lo que sería el capítulo 7, referencias, ¿ok? No bibliografía, no fuentes bibliográficas, no, referencias, se llama el capítulo 7 del informe final de investigación, y obviamente los anexos. Eso será entonces la próxima sesión. De todas maneras, les voy avanzando, les decía que vamos a presentar como trabajo final ya este módulo final. La idea es entonces que hemos estado avanzando y se supone, me alucino, quiero pensar, que ya tienen pues su proyecto de investigación bien hecho, completo y correcto, como les digo siempre. Y la idea es que justamente también para este último módulo ya complementen pues con el informe final completo. Ya el módulo pasado pusieron lo que es pues justamente un avance de lo que son las secciones del informe final de investigación, pero ahora sí pues la idea es que ya lo tengan completo, es decir, que ya presenten el esquema entero, ya el entero de lo que es el informe final de investigación con todo lo que pide pues la universidad en su reglamento, y que también lo presenten pues ya ahora sí con sus avances corregidos, con lo que se les indicó o con lo que les faltó la vez pasada. En otras palabras, ya presenten todo. Entonces, para este último módulo son 2 archivos los que hay que presentar: el proyecto completo y correcto, si hubo algo que corregir, de una vez también ahí, y el informe final completo, ya para la final, la corrección final, y que la idea pues es que tengan al menos esto avanzado, cosa que pueden presentárselos formalmente ya a sus asesores cuando hagan el trámite correcto, ya en la universidad, y que ya les sirva pues para que no pierdan más tiempo al terminar el estudio. Las últimas sesiones ya serán de dudas y consultas principalmente. Si faltó esto o faltó lo otro, bueno, ahí estaremos para resolver dudas, consultas, o cómo se redacta aquí, cómo se redacta allá. No hay mayor pues contenido teórico porque es todo el esquema principalmente. Y entonces para eso estaremos las últimas sesiones. No olviden entonces nuestro examen final, los conceptos de esta única sesión, ¿ya? Con lo que podamos recordar pues la siguiente, como indicamos, de referencias. Ya saben cómo tomo los exámenes entonces, no creo que haya sorpresas,
y espero que puedan finalizar lo que se les pide para que no tengan ningún sobresalto, ningún problema en su nota. Como es entonces, terminamos. Hasta pronto.